Bueno, de esta manera debemos decir, los seres humanos de la era precristiana dirigieron su mirada, por un lado, hacia el conocimiento del sentido que era su guía en sus empresas terrenales, y por otro lado, hacia aquel conocimiento que el ser humano solo poseía en conciencia ordinaria, que no poseía si esta conciencia permanecía despierta también durante el periodo de sueño. Bueno, aquí esto se me olvidó recordarles que en la reunión pasada también Steiner decía que nosotros tenemos digamos, de día, en estado diurno, un estado de vigilia, de conciencia, en lo que se refiere a los sentidos y a los pensamientos. Pero de día estamos un poco dormidos a lo que se refiere a, que eran dos cosas. ¿Cómo me devuelvo? Para no inventar. Ajá. Uno era la voluntad y lo otro era... Sentimiento, ¿no era? Sí, ajá. Bueno, estamos despiertos con respecto a la percepción y a nuestro pensamiento, ¿no? Estamos totalmente despiertos, en estado de vigilia allí. Pero en la vida de nuestros sentimientos estamos un poco dormidos y en la vida de nuestra voluntad totalmente dormidos. No solamente de noche, obviamente, sino de día. Estamos con estado de vigilia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestros sentimientos a veces nos dominan, digámoslo así. No somos muy conscientes de nuestros sentimientos. Uno se deja llevar por los sentidos automáticamente. O sea que medio, a veces las personas se dan cuenta, uy, me he puesto más bravo de la cuenta o más triste por mucho tiempo innecesario. Entonces, cuando la gente cae en cuenta de sus sentimientos, se despierta temporalmente de eso y puede ser soberano de sus sentimientos. Entonces, por eso dice que más o menos medio dormidos en nuestros sentimientos. Porque en este periodo cultural, digámoslo así, mucha gente sin necesidad de entrenamiento especial puede darse cuenta de sus sentimientos y puede dominarlos, ¿sí? Mientras que, dice Steiner, que en los procesos de voluntad realmente todos estamos dormidos, ¿no? Ahí no hay nada que hacer. Y de hecho uno se da cuenta que no tenemos voluntad en nada de lo que tiene que ver con el metabolismo humano, nuestro cuerpo, nada. Nuestro organismo hace todas las cosas y nosotros somos inconscientes, tanto en la parte metabólica, en la parte de la digestión, en la parte del sistema inmune, muchos procesos se hace de manera, entre comillas, automática, porque nosotros estamos dormidos en esos campos, ¿no? O sea, nuestra voluntad realmente está dormida. Eh, entonces, dicho eso, entonces ya se puede entender lo que hemos leído aquí. Ujú. Bueno, entonces voy a repetir otra vez. De esta manera debemos decir, los seres humanos de la era precristiana dirigieron su mirada, por un lado, hacia el conocimiento del sentido que era su guía en empresas terrenales, y por otro lado, hacia el conocimiento que el ser humano solo poseería en conciencia ordinaria, que no poseía, si esta conciencia permanecía despierta también durante el periodo del sueño. Actualmente nuestros pensamientos y nuestra percepción sensorial de día, en estado de vigilia, estamos muy atentos. En la época de Cristo antes, más o menos, estaban despiertos, digamos, en pensamientos y percepción sensorial las personas, ¿no? Y mucho antes no era así. En la época, digamos, de los atlantes y los lemures era un poquito al revés. El estado de vigilia en pensamientos y percepción sensorial era más bien como dormida, mientras que la percepción de los mundos espirituales era más despierta, ¿no? Bueno, entonces continuamos.
Durante estos tiempos antiguos del Antiguo Testamento, aquí ya es en nuestro periodo cultural, ya después del Atlante, ¿no? En la época de los judíos. Durante esos tiempos antiguos del Antiguo Testamento, la gente sabía que el ser humano está en el entorno de seres espirituales durante sus horas de vigilia, pero que estos seres espirituales no son sus seres creadores, sino los seres luciféricos. Esto es muy importante, ¿no? Esto ya se ha perdido. Actualmente la mayoría de las personas, si bien pueden ser creyentes en católicos, cristianos, en cualquier religión, budistas, islámicos, lo que quieran, creen en su religión, pero definitivamente no están conscientes de esto último que dice aquí Steiner, ¿no? Digamos, a duras penas se creen los ángeles. Ya creer en los seres luciféricos, arimánicos y que están presentes en todo tiempo de nuestras horas de vigilia de día, eso ya no se ha ignorado totalmente, se ha olvidado incluso. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o comentario al respecto o continúo. Sigamos. Vale, muy bien. Los seres que la humanidad siente que son los seres divinos creadores estaban activos en el hombre desde el momento de dormirse hasta que se despiertan, hasta que se despertaban, y también en aquella parte de su naturaleza que duerme durante el día. En el, an- perdón, en el tiempo en que el Antiguo Testamento se originó, Yahvé fue llamado el regente de la noche y Miguel el rostro de Yahvé. Fue llamado el servidor de la ley de la noche. Y la gente de aquel tiempo se refería a Miguel cuando se referían a las inspiraciones proféticas a través de las cuales recibían conocimiento que era mayor que el del mundo sensorial. Entonces Yahvé era el regente de la noche, tenía su morada en la luna, Miguel era el rostro de Yahvé, digamos de día, él era como el intermediario, y el regente solar, ya saben ustedes que era Cristo, ¿no? Aquí no lo dice, pero se supone que ya en otro ciclo de conferencias se sabía. Bueno, sigamos. ¿Qué conciencia se esconde detrás de todo esto? Esa conciencia que ha crecido fuera de la esfera de la existencia, en la que aquellos poderes que incluyen a Yahvé tienen su ser, en tanto que la formación de la cabeza humana está rodeada de seres luciféricos. El hecho de que el ser humano, a través de su cabeza, al extenderse por encima del organismo, se ha vuelto hacia los seres luciféricos, era un secreto conocido en todos los templos antiguos y era un secreto con que el ser humano se acercó mucho a la verdad. Se sabía que, como la cabeza se alza por encima del organismo humano, Lucifer también se alza sobre él. El poder que sacó la cabeza de la forma animal a su forma actual es un poder luciférico. Y el poder que el hombre debe sentir como divino debe manar a su cabeza desde la cercana condición del resto de su organismo. Esta era la situación en lo que respecta al conocimiento del hombre en épocas precristianas. Entonces el misterio del Gólgota entró en la evolución terrestre y sabemos que significa la unión de un ser supraterrenal con la evolución del hombre en la tierra a través del cuerpo de Jesús de Nazaret. A través de la muerte en el Gólgota, el ser que llamamos el Cristo se ha unido él mismo con el ser humano de la tierra. ¿Qué significó esto para la evolución de la tierra? A través de este suceso, la evolución terrestre recibió por primera vez su significado real. La tierra no tendría su significado si el hombre se desarrollara en esta tierra con sus sentidos y el intelecto vinculados a la cabeza que son de origen luciférico. Si él tuviera que percibir el mundo de la luz surgiendo del sol y las estrellas sobre la tierra, sino que fuera obligado a permanecer en su estado de ensueño para percibir lo divino.
Bajo esas condiciones la Tierra nunca hubiera obtenido su sentido, ya que el ser humano despierto y la Tierra tienen su sitio juntos. El ser humano durmiente no es consciente de su conexión con la existencia terrestre. A través del hecho de que Cristo ha vivido en un cuerpo humano que ha pasado a través de la muerte, la evolución en la Tierra ha tenido un vínculo adelantado. La completa evolución de la Tierra ha adquirido un nuevo significado. La posibilidad ha surgido para el ser humano de ser gradualmente capaz de conocer los poderes de su divino creador también durante el día, durante la ordinaria vida despierta, es decir, en su estado normal de conciencia. Que la gente esté aún en un error hoy en lo que concierne a este asunto está provocado por el hecho de que el tiempo que ha transcurrido desde el misterio de Golgota no ha bastado para conducir al hombre a una percepción durante la vida despierta de ese mundo que los profetas del Antiguo Testamento eran capaces de contemplar en aquellos tiempos que experimentaban como impregnados por las revelaciones de Yahvé, su Señor de la Noche, y su rostro Miguel. Un periodo de transición era necesario, pero con el fin del siglo XIX, toda la sabiduría oriental apunta a la importancia de este fin del siglo XIX, aunque desde un punto de vista completamente diferente. Con el final del siglo XIX ha llegado el tiempo en que los seres humanos deben reconocer que dentro de ellos la facultad latente está dispuesta a ser despertada, que es capaz de contemplar a través de la revelación diurna lo que en tiempos anteriores era transmitido en revelaciones nocturnas a través de Miquel. Bueno, esto es muy interesante, no sé si tengan algún comentario, pregunta. Santi, pero ¿cómo serían esas revelaciones diurnas? Eh, ¿Como a través de la conciencia o no entendí como ese pedacito? Sí, buena pregunta, Kate. Creo yo, sin estar 100% seguro, que se refiere, digamos, a esas, digamos, inspiraciones que uno, digamos, tiene cuando se da cuenta de unas verdades, es como decir, como una fe, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, estamos ahorita leyendo la antroposofía, un ciclo de conferencias de Steiner. Eh, yo creo que inicialmente tuvimos que tener un poquito de fe cuando empezamos con esto de la antroposofía, porque inicialmente esto es muy enredado y a veces hasta suena como locos, ¿no? Muchas cosas. Pero gracias a que tenemos un poquito de fe por inspiración, por regalo divino, uno sigue en esto. Ya han pasado varios años y debido a esos años uno pues obviamente tiene cierta certeza de que por aquí es el asunto, ¿no? Pero se debe a gracias a que uno tiene una cierta inspiración de que así es, de que es como una especie de sentimiento de que es por aquí la verdad, ¿no? Algo así como cuando uno tiene cierta seguridad de que, de que es bueno rezar el rosario, de que es bueno estar, digamos, en cierto modo, en sintonía no solamente con el cristianismo, siguiendo a Cristo, sino a la Virgen María. Esa fe o esa, digamos, tranquilidad y seguridad en el rezo del rosario, en estas lecturas, se debe en parte a esto que dice Steiner, que uno, digamos, está inspirado, porque no hay otra explicación. Eso, digamos, es muy difícil en esta época tan materialista y
tan alejada de la religión y de los mundos espirituales. Y hablo de religión en el sentido estricto de la palabra, no en ese grupo de que la gente se siente emotiva y que se va a salvar y vaya por su salvación. No, cuando hablo de la religión es dándose cuenta de que es un camino difícil de búsqueda de la verdad y crecimiento del amor verdadero, ¿no? Y cuando se habla del amor verdadero, uno piensa más que todo es en compartir esto y no en salvarse uno solo, ¿no? Esa es como la realidad de la religión, ¿no? Eso es lo que yo creo, Kate. No te aseguro si es así del todo cierto, pero eso es ese tipo de inspiración. Más adelante ese tipo de inspiración se convierte en iniciación. El camino de, digamos, de la nueva iniciación, por buena voluntad. Pero empieza así, por inspiraciones, por certezas o verdades que uno siente que son así. Bueno, no sé ustedes qué piensan, de pronto yo estoy equivocado, ustedes tienen otra opinión diferente, complementaria, no sé. Yo tendría como una pregunta o Vale, una reflexión, no sé. vale, Vladimir, te escucho, te escuchamos. Se podría decir entonces que hasta que toda la humanidad no se vuelque hacia Cristo, digamos que la evolución no se completa. Correcto, así es, Vladimir. La evolución completa se hace siguiendo a Cristo. Eh, y Cristo ha dado un impulso muy grande a toda la humanidad. La da libremente. Por lo tanto, el ser humano libremente debe elegirlo. Y es un poco eh, curioso que, que a pesar de que es un impulso muy bueno, la humanidad a veces no lo está buscando, no lo quiere coger. Eh, las religiones actuales cristianas, incluida el catolicismo, no están involucradas al 100% en el impulso de Cristo. Al contrario, están infiltrados. Yo no estoy hablando de la conducta de los sacerdotes o pastores, no. Estoy hablando como de su catequesis, de su deber como religión. Se están quedando rezagadas. No están enseñando el camino hacia el mundo espiritual, el camino de la teoría espiritual, o mejor dicho, el camino a seguir a Cristo, el verdadero cristianismo, ¿no? Se van por las ramas y al irse por las ramas caen en un engaño luciférico y al caer en un engaño luciférico enseñan cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo o con lo que Cristo dice en los evangelios. Por ejemplo, Cristo es muy claro en los evangelios que hay que elegir el camino estrecho y angosto, que hay que amar al enemigo. Mientras que uno ve que en las religiones no enseñan eso, que uno tiene que ser feliz, uno tiene que salvarse. Ah, que si es católico es enemigo, incluso si es de otra religión, bueno, tiempo atrás se apedreaban entre ellos, había guerras santas entre cristianos y musulmanes, ahora entre cristianos, protestantes y católicos hay ciertos odios sin sentido. No se enseña el mundo espiritual, demagógicamente se enseña que uno tiene que ser feliz, no importa cómo, o dando el diezmo ya uno se salva, eso es arimánico incluso. Bueno, eso es como lo que yo creo, Vladimir, y tú tienes razón. Solamente la humanidad tiene salvación si se acoge el impulso de Cristo. Ese impulso se da libremente, Cristo lo da libremente. Así que el ser humano libremente lo debe buscar y elegir. Gracias, Santi. Ok, muy bien, no sé si alguien tiene algún comentario, pregunta. Por eso lo que decía ahí que como que esa facultad está latente dentro de cada uno, o sea, como que ya no se necesitan los pastores,
¿no? Porque antes Miguel solo se le revelaba como a los profetas, eso es como lo que estoy viendo ahí, a los profetas, y ellos ya eh, daban pues ese mensaje al pueblo. Ahorita con lo que dice que las revelaciones son como más personales y diurnas, es lo que tú decías, Santi, ¿no? Como que ya cada uno puede acceder a ese mensaje, creo yo. Totalmente de acuerdo, Kate. Así es. Lo has dicho muy claramente, así es. Ajá. No sé si alguien tiene un comentario adicional, pregunta o continuamos. Bueno, vamos a continuar. Un tiempo de gran error, sin embargo, tuvo que preceder a este. Una noche de cognición, como si dijéramos. A menudo he dicho que no estoy de acuerdo con aquellos que mantienen constantemente que nuestro tiempo es un periodo de transición. Sé demasiado bien que todo tiempo es un periodo de transición, pero no quiero pararme en definiciones tan formales y abstractas, ya que la cuestión es que uno debería indicar claramente en qué consiste la transición de un tiempo en particular. La transición en nuestro tiempo consiste en la necesidad del hombre de reconocer que lo que primeramente se obtuvo en conocimiento nocturno, debemos ahora obtenerlo a través del conocimiento diurno. En otras palabras, Miguel era el revelador a través de la noche y en nuestra época debe convertirse en revelador durante el día. De ser un espíritu nocturno, Miguel debe convertirse en un espíritu diurno. Para él, el misterio de Golgota significa la transformación de un espíritu nocturno en uno diurno. Este conocimiento, que debería hallar su camino entre los seres humanos mucho más rápido de lo que creemos hoy, tenía que ser precedido por un gran error. De hecho, por el mayor error imaginable en la evolución de la humanidad, a pesar de ser aún considerada una verdad importante y esencial por mucha gente hoy. El origen de la cabeza humana se ha tornado completamente oculto a la humanidad moderna. La espiritualidad luciférica, conectada con la cabeza humana, se ha tornado completamente velada. El ser humano, como dije, era considerado una unidad, también en el aspecto corporal. La cuestión de su ascendente surgió y se dio la respuesta de que el hombre descendía del animal, mientras que en realidad solo aquello que es luciférico en el hombre proviene de lo animal. La parte del hombre, no obstante, a través de la cual sus divinos creadores le hablaron en edades anteriores durante su estado de sueño, solo vino a la existencia como un apéndice de la cabeza humana, mientras que el animal vino a la existencia separada de ella. Todo estaba entremezclado, como si dijéramos, y el hombre se dijo haber descendido del animal. Esto es algo como un castigo de conocimiento que surgió para la humanidad. Uno debe dar a la palabra castigo una interpretación un tanto cambiada para estar seguro. La teoría del descenso del hombre del animal es una inspiración arimánica. Es de carácter puramente arimánico. Para la ocultación de la sabiduría que apunta a la cabeza humana como una formación luciférica, debemos el delirio de que el hombre desciende del animal. Al fracasar en comprender el descenso de la cabeza humana de la manera correcta, el hombre también fracasó en aprender los demás hechos de la manera apropiada. La opinión se deslizó en el pensamiento humano, de que el hombre como un todo está relacionado con el animal. El concepto mundial de nuestra moderna civilización se impregnó de la idea errónea de que la cabeza humana es la parte más noble del hombre, y fue contrastada con el resto de su organismo, exactamente como el bien en el mundo es contrastado con el mal, el cielo y el infierno, una diada en vez de una triada. Lo cierto es que lo que el hombre consigue en el mundo por medio de su cabeza lo debe a la sabiduría del universo, pero a la sabiduría luciférica, y que esta sabiduría luciférica debe gradualmente ser impregnada por otros elementos. Esto que se está viendo aquí en estos dos párrafos o tres párrafos que acabo de leer es muy importante. Actualmente se enseña, y todo el mundo lo cree, la academia y la ciencia, que nosotros descendemos de los animales, ¿no? Que la evolución proviene, digamos, desde algo muy simple como las bacterias,
va evolucionando ese ser viviente a algo multicelular, después a algo con sistema nervioso y eso con un cerebro más elaborado, que son los animales, y después, digamos, unos animales más desarrollados en su sistema nervioso, su cerebro más desarrollado, como los animales superiores y finalmente el ser humano. Actualmente se enseña así, se cree así, tanto la ciencia y la academia están de acuerdo con eso. Y eso es un error, una mentira, y que eso hace que estemos estancados. La humanidad se estanca mucho allí, retrocede mucho al pensar así. Ese error está llevando a que muchos espíritus asuras se aprovechen y nos hundamos más en el ennoblecimiento de los valores y virtudes humanas. Antes aprovechan eso para hundirnos más en los valores, perdón, los valores no, en las cosas animalescas. Ese error está causando que nos estemos hundiendo como humanidad, como cultura, en vez de ennoblecerse algo humano, a hundirnos más en pasiones y deseos animalescas. Se debe a los asuras. Y que se vea esto como algo normal o desapercibido se debe a los asuras. Bueno, no sé qué piensan ustedes, si tienen alguna pregunta, opinión, comentario o continuamos. ¿Asuras o Arimán, Santi? Creo que ahí hablaba de Arimán. Arimán es el hecho de que se enseña así, ¿sí? De que se Ya. enseña que descendemos de los animales. Asura es aprovechar ese error causado, causado por Arimán que se enseña en la ciencia y se cree en la academia para que de ¿Cómo? allí ciertas conductas humanas se vuelvan animalescas, ¿sí? Por ejemplo, una conducta animalesca que ahorita no sucede, pero en un futuro va a suceder, es un poquito el canibalismo, ¿no? Eso ya el ser humano se supone que debe haberlo superado, pero en un futuro parece que eso va a volver, ¿sí? Conductas de cuestiones en problemas, ¿cómo se llama eso? En sexuales, que se hacen orgías, cambios de parejas, cosas así bien aberrantes que se ven a veces en ciertos reinos animales, se pasan ahorita a la parte humana como si fuera algo normal. Y eso está muy mal. No debería ser así. Permitir cosas como matar a niños, el aborto, eso no está bien. Debería verse como algo muy mal. Pero si pasa como algo natural o como algo bueno, progresista, eso es un asura, ¿sí? Pero se debe al mismo hecho de que los asuras están aprovechando el error que causó Arimán, de que como nos defendemos de los animales y como lo hacen los animales, es lo natural. Ese es lo que está aprovechando los asuras. Ese error que Arimán ha causado en la ciencia y en la academia, ¿no? De que descendemos de los animales. Y como descendemos de los animales, entonces ciertas conductas deben verse normales. O porque eso lo hacen algunos animales, ¿no? No debería ser así. Bueno, no sé ustedes qué piensan. Santi, según el texto, digamos que lo que está diciendo que la cabeza, el cerebro, es un componente de nosotros que es de origen animal, ¿cierto? ¿O lo entendí mal? No, o sea, eh, digamos, yo tengo claro un poco la visión de Steiner de que nosotros no descendemos de los animales. Pero ahí se habla específicamente de la cabeza como un elemento de origen animal, ¿o entendí mal? Ya, ya. Sí, o sea, digamos, la evolución de la cabeza es diferente a la evolución del resto del cuerpo humano de la cabeza, ¿no? Entonces podemos decir que la cabeza, por tener otra evolución diferente, es la que, digamos, ha ido, digamos, esto suena un poquito raro porque se nos ha enseñado
desde el colegio, en la universidad, algo diferente, ¿no? Se nos ha enseñado que, digamos, primero fue lo animalesco y luego se ha producido el ser humano, ¿no? La realidad es que no. La realidad es que primero el ser humano ha ido sacando de sí sus cosas que lo hacían retroceder espiritualmente, que son conductas animalescas, y esas conductas y esos rezagos son los que han tomado forma en los animales que vemos, ¿sí? O sea que más bien el ser humano es el que ha estado a la cabeza de evolución y ha ido desechando de sí ciertas cosas, y esas cosas son los que han tomado luego em, forma de animales, ¿sí? Los que vemos ahora. Pero entonces es la cabeza la que, digamos, tiene digamos, cierta evolución que ha ido rezagando los animales, ¿no? Mientras que el resto de la cabeza no tiene nada que ver con los animales, ¿sí? La cabeza sí está relacionada con los animales en el sentido de que de allí ha salido todas las especies de animales que conocemos, ¿no? El resto del cuerpo no, es independiente su evolución, se ha agregado después, no tiene nada que ver con los animales, ¿sí? La cabeza sí tiene que ver, pero la cabeza humana está por encima de los animales porque es lo que ha ido desechando, ¿no? Si hay relación con los animales y la cabeza, a pesar de que o sea, a pesar de que ha ido desechando muchas cosas malas, si hay relación. Se puede decir que la evolución de la cabeza es anterior o tiene más tiempo que la de los miembros mm, debajo de la cabeza, ¿no? Y eso es difícil porque es totalmente opuesto a lo que se enseña y a lo que uno cree, ¿no? Eso es Vladimir. No sé si enredé más el asunto, pero esa es como la idea. Es que me llama la atención que cuando se mira la evolución desde la biología, digamos que los evolucionistas no le ven mucho problema a la evolución del cuerpo, ¿no? De las manos, del corazón, de los órganos. El problema, al contrario de lo que se plantea Steiner, plantean que el cerebro, digamos que se escapa un poco a esa parte evolutiva, pues por el hecho pues, de las diferencias tan grandes que tienen los seres humanos con los animales, ¿no? O sea, no hay mucho problema en decir que las manos, que el corazón, que los huesos de la columna, pero cuando se entra al campo del cerebro, inclusive Wallace y, decía pues de que todo era evolutivo excepto el cerebro, ¿no? O sea, todo seguía un plan biológico excepto el cerebro por sus características especiales, ¿no? Sí, Entonces, dime, entonces, dime. sí, el cerebro tiene una alta influencia, bueno, del animal luciférica y el cuerpo como tal, eh, con- la influencia allí es básicamente lo que tú decías de que no controlábamos el metabolismo, pero es, ¿está en la línea con los animales o qué? Ya. Según Steiner, es esta parte, digamos. eh, si pudiéramos imaginativamente separar la cabeza del resto del organismo, entonces sí podríamos decir que la cabeza es como lo que el ser humano ha ido, digamos, mejorando en el sistema, en el proceso evolutivo, ¿no? Y es la cumbre de todo eso, ¿no? La cabeza. Los restos de los animales van siendo como los rezagos de esa evolución. Steiner dice entonces que el cuerpo, el resto, o sea, de la cabeza para abajo, del tórax para abajo, eso ha sido, no ha tenido la evolución, o sea, es como que aparte de la evolución de los animales, no tiene nada que ver. Eso es nuevo, fue agregado
sin evolución. Mm, Hay que entender la evolución de, de millones de años, ¿no? Estados planetarios, ¿no? En este estado terrestre, en nuestro estado terrestre, ya el ser humano había pasado por tres universos anteriores, el antiguo Luna, el antiguo Sol y el antiguo Saturno. Desde por allá viene como quien dice, evolucionándose muchas cosas. Y es la cabeza la que ha ido desde por allá atrás evolucionando, ¿no? Teniendo esa evolución. Eh, y la parte corpórea, física, apenas se vino a agregar en la época de Lemuria, en este estado planetario actual. Esa parte física, la que nosotros vemos, la que nosotros, como los huesos físicos sólidos, que es lo que sostiene nuestros cuerpos, y la de los animales, por supuesto, eso es nuevo en lo que llamamos evolución espiritual, en todo el proceso evolutivo. Entonces, los animales vienen de antes, ¿sí? Sus cuerpos astrales, sus deseos, todas sus cosas vienen de antes. La parte física ha empezado, digamos, a tener forma después de la época de Lemuria, ¿no? Y ya desde allí, el ser humano ha tenido un cuerpo independiente, cuerpo quitando la cabeza, ¿no? Formado para su ser. O sea, lo que llamamos como un ser erguido, con un cráneo grande, un ser erguido, solamente es del ser humano. Ningún animal puede erguirse. Eso se debe a que el cuerpo antropomorfo erguido está hecho solamente para el ser humano. Lo demás son adiciones. ¿Sí? Entonces sé que es difícil imaginárselo, porque uno siempre se imagina que el cuerpo y la cabeza están unidos, es la misma evolución. Y de hecho uno ve que desde el vientre materno del feto aparece todo junto, ¿no? La cabeza y el cuerpo físico aparece todo junto, nace todo junto, se forma junto, ¿no? Pero la evolución ha sido diferente. Estamos hablando ya del feto humano ya antropomorfo, ya siendo humano. Em, bueno, la ciencia más o menos coincide en algo con, con lo de Steiner, en que nuestro ser erguido antropomorfo no tiene, digamos, más de ¿qué? Medio millón de años, o sea, si mucho, 500.000 años. De 500.000 años en adelante es que solamente hay un cuerpo erguido. Antes, no. O sea que uno puede decir que desde allí es que el ser humano ha llegado a, digamos, a estar en diferencia total con los animales, visiblemente, no físicamente. Bueno, no sé si enredé más el asunto. Sé que esto es un poquito complicado porque va en contra de lo que uno le enseña y lo que uno cree que es, pero realmente la evolución que vale la espiritual, la dirigida por jerarquías, y la evolución de la cabeza tiene un camino diferente dirigido por Lucifer, mientras que la evolución de nuestros miembros debajo de la cabeza son dirigidos por potestades o espíritus muy avanzados. Son diferentes de evoluciones dirigidas. Ya por ahí se puede entender un poquito más el asunto. Gracias, Andy. Ok, gracias Vladimir por tu pregunta, tu comentario. Y es un poco difícil por lo que les decía. Siempre se nos ha enseñado que esta evolución ha sido todo en conjunto y nosotros, pues gracias a Steiner y a la antroposofía, pues sabemos que los que dirigen la evolución son seres espirituales, unos luciféricos en la cabeza y otros potestades, arcángeles, Elohim, dirigen el resto. Entonces son dos evoluciones diferentes, pero están pegados. Físicamente la cabeza y el cuerpo está pegado, ¿no? Pero son evoluciones diferentes.
Bueno, no sé si tengan un comentario, pregunta o dejamos allí. Creo que está bien, hasta acá el avance hasta aquí es bueno y bueno, eso toca seguir digiriendo muy despacio todo lo que se estudia, ¿no? Porque por más, por ejemplo, que yo me acuerdo que yo leí la ciencia oculta y hay muchas cosas que tengo que retomar, ¿sí? Muchas, que es donde mejor se explica todo este proceso, ¿no? Sí, Vladimir, así es. La ciencia oculta es el libro base de la antroposofía. La ciencia oculta se encarga de explicar bien el proceso de la dirección espiritual. Aquí ya Steiner está hablando detalles que en la ciencia oculta no explica. Está hilando más profundo, ¿no? En esto que estábamos leyendo aquí. O sea, de la ciencia oculta uno no sospecha que la división que hay una evolución partida en dos, digamos, de la cabeza y el resto del cuerpo. Pero sí habla de la evolución espiritual y que toda la evolución viene de mucho tiempo atrás dirigida por seres espirituales. No es al azar, es dirigida. Entonces, eso sí ayuda mucho a tener, digamos, como el apoyo para entender luego estas cosas que son aún más complejas, ¿no? Pero sí se necesita tener, digamos, cierta base sólida en la ciencia oculta para que quede más fácil entender esto nuevo. Eso sí es cierto. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos por participar, por conectarse. Bueno, entonces nos vemos después. Gracias, Santi. Feliz Una Navidad. Bueno, feliz feliz noche, Navidad. feliz Navidad para Feliz año. todos. Listo, feliz año. Gracias, Santi. Gracias. Bueno, Chao. chao Gracias. pues. Chao, Chao. chao.